Buenas tardes, Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido con Fenalco Solidario por esta invitación. Felicitaciones, Sandra, Mónica, todo el equipo por este gran evento y obviamente muy contento de contar hoy con unos panelistas con diferentes visiones, desde el empresariado, desde la banca, desde la cooperación internacional y obviamente desde el ministerio como es Slendy. Antes de arrancar, tenemos 45 minutos, esta hora es muy pesada. Podemos ser breves y podemos ser divertidos y podemos también porque se nos duerme el auditorio. Entonces yo creo que vamos a arrancar diciendo que el tema de economía circular es transversal a todas las industrias. De hecho, en la Cámara de Comercio de Medellín, lo mencionaba Nacho, somos 8 clústeres y 6 de ellos estamos en una red de economía circular, que algunos de ustedes hacen parte de ella y los que no, con mucho gusto los agregamos. Y en esa red hay gente de moda, hay gente de hábitat sostenible, hay gente, por supuesto, del mundo de la energía, hay de turismo, hay del mundo del agro. En el caso de energía, para nosotros economía circular se mira mucho en términos de lo que llamamos waste to energy, o sea, cómo convertir residuos, no solamente basura, sino residuos agropecuarios, vegetales, en generación de energía. Y desde ese punto de vista abordamos el tema de economía circular. Para las demás industrias, pues ya vamos a ver cómo lo hacen. Y para no demorarme más, creo que ya no los presentaron bien, ¿cierto? No los presentaron. Bueno, entonces, John Chamorro es vicepresidente en Cruz Verde, es el empresario que nos acompaña en el día de hoy. Beatriz Ocampo es líder de sostenibilidad en el Grupo Bancolombia, hace varios años, aunque se ve muy joven todavía. El amigo Peter Foster está en GIZ, que es una entidad alemana que coopera con muchos países de la región y en Colombia tienen un equipo muy poderoso apoyando en diferentes temas, desde hidrógeno, economía circular, renovables, etcétera. Y Slendy es una persona del mundo privado, pero que en estos últimos meses le ha tocado prestar servicio militar en el Ministerio de Ambiente, de tal forma que tenemos la visión de 4 mundos distintos. En la primera pregunta, que es un contexto un poco sobre el tema, y sobre todo en qué grado de madurez está la economía circular, si estamos en una etapa como de sensibilización o ya un poco más consolidada o ya definitivamente en un estado avanzado. Solamente vamos a preguntarle a 2 de los 4 y empezamos en este caso con Peter de GIZ. Peter, bienvenido y nos cuentas cuál es tu visión sobre el grado de madurez de la economía circular en Colombia, para que hablemos del país. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a Fenalco Solidario. Un poquito más cerquita de pronto. ¿Más cerquita? ¿Me escuchan? ¿Sí? Allá atrás. Sí. Bueno, listo. La situación, bueno, cómo nosotros desde la cooperación alemana vemos actualmente el estado de arte o el de desarrollo de la economía circular en Colombia. Nosotros empezamos a trabajar en Colombia en el 2019 con el tema de economía circular y lo que nosotros nos dimos cuenta que desde el 2019 el enfoque se ha ido transponiendo a un tema de gestión de residuos. Por lo general el tema de economía circular en Colombia estaba muy enfocando al manejo de residuos. Hablabas con cualquier entidad pública, privada, contrapartes, ONGs, etcétera, todo estaba muy enfocado en cómo le hago para gestionar mis residuos. Todo siempre enfocado desde la problemática que los rellenos sanitarios de las ciudades pues estaban a un cierto límite, ¿no? También otro tema que se trataba mucho era el tema de los recicladores de oficio, de cómo formalizarlos, cómo integrarlos en el proceso, etc. Entonces nos dimos cuenta que en ese entonces, en el 2019, 2020, el tema de economía circular se planteaba mucho más desde ese punto de vista. Y está bien, porque es por lo que decirlo, el más natural, el más fácil, el más visible. Sin embargo, los aspectos de economía circular pues también contienen otros aspectos y en los últimos años trabajando con contrapartes, con Fenalco, con otros gremios, con los ministerios, con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y MinSit, nos hemos dado cuenta que este aspecto ha ido cambiando. O sea, ya empezamos a hablar también de otros temas más allá de la gestión de residuos. Es difícil ponerle un número o decir estamos en un 50% o algo por el estilo en Colombia. Lo que sí podemos ver es desde el empresariado
han empezado a surgir modelos de negocios y dinámicas dentro de ciertas cadenas de valor muy interesantes enfocadas en temas de economía circular. Es decir, no solamente enfocadas en la captación y la desviación de residuos de los rellenos sanitarios, sino que también de ofrecer servicios y productos circulares que otras empresas más grandes integran dentro de su DNA para poderlas implementar y poderlas llevar a una realidad. Entonces, yo creo que en los últimos 5 o 6 años trabajando en economía circular en Colombia, sí se ha visto un desarrollo muy potente, con mucho potencial de innovación, sobre todo en las MIPYMES y en diferentes cadenas, por ejemplo, el sector textil, envases y empaques, se han visto algunos elementos muy interesantes. Perfecto. Peter, muchísimas gracias. Vamos con John con la misma pregunta. ¿En qué estado de madurez está el tema en Colombia, según la óptica de ustedes? Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a Fenalco Solidario por la invitación para este hermoso evento. Y fíjate que nosotros como compañía hemos sentido ese avance que ha tenido todo el ejercicio de sostenibilidad y puntualmente en los temas de economía circular, a un punto donde sentimos que ya estamos empezando a consolidar el ejercicio en el país. Inicialmente transcurrimos un momento de sensibilización que ya uno incluso lo ve en los colegios, en las universidades, donde nuestros hijos y nuestros muchachos empiezan a sentir y al vivir esto que tiene que ver con el cuidado de los recursos que tenemos en el planeta. Entonces, esa sensibilización ya está impregnada en casi todas las personas de nuestro país. Y las empresas empezamos a sentir esa responsabilidad y empezamos a tomar acciones ya hace algún tiempo. Por eso considero que nos encontramos en un momento ya de una consolidación del ejercicio, que todavía tenemos temas por trabajar, tenemos cosas por hacer, pero venimos avanzando de buena manera. Lo importante creo que lo vencimos y era ser conscientes del impacto que causamos y cómo como compañías, como diferentes actores, usuarios, consumidores, actuamos de mejor manera para con lo que tenemos. Y creo que por eso ya estamos en un proceso más de consolidación. Ok, entonces más o menos en consenso está como ni empezando ni demasiado consolidado, más o menos en un proceso intermedio y mejorando. Vamos con un segundo bloque, ya a hablar de acceso a recursos y financiación. Les recuerdo a los panelistas que para cada respuesta tenemos preparados 3 minutos de plazo para que nos dé el tiempo del foro, porque son 4 bloques temáticos y tenemos que ser ágiles en este caso. Entonces, vamos con Beatriz de Bancolombia. Beatriz, desde la banca, ¿qué líneas de crédito, fondos o instrumentos tienen ustedes disponibles al mercado para estos temas de economía circular en Colombia? Gracias, Jaime, y un gusto volverte a ver, y gracias a Fenalco por la invitación. Desde Bancolombia, para nosotros la economía circular hace parte de la estrategia de sostenibilidad. ¿Y eso qué significa? Primero, que tenemos líneas sostenibles al servicio de la economía circular. Nosotros tenemos una taxonomía que suena extraño, pero ya la Superintendencia Financiera ya definió una taxonomía verde para Colombia. Entonces, es la clasificación de activos o actividades que tienen que ver con economía circular. Entonces, esa línea sostenible, Jaime, tiene que ver con si ustedes están haciendo procesos de remanufactura, reparación, extensión de la vida útil, pensando en producto como servicio, o si están haciendo diseño circular o producto circular, ya ustedes pueden acceder a líneas con tasas diferenciales que pueden aportarles a ustedes en su avance en economía circular. Eso es lo primero, pero como nosotros lo tenemos dentro de la estrategia, significa que, te voy a dar algunas cifras, Jaime, este año ya hemos formado más de 250 clientes nuestros en todo el país con talleres donde los ayudamos a identificar modelos de negocios sostenibles en las compañías. Adicional a los talleres, nosotros también hacemos unas inmersiones, tú lo comentabas, Peter, ahora para nosotros es claro que el plástico, el agro, los textiles son los sectores prioritarios donde ya hay mucho más digamos, contenidos y documentación para que las cadenas productivas avancen. Entonces ahí estamos haciendo focos con talleres específicos de 3 días con clientes de sectores especializados, con alianzas que también tenemos. Nosotros tenemos la alianza con la Fundación Ellen MacArthur, que son
líderes a nivel internacional de Londres, pero que esa alianza nos permite tener mucho conocimiento para poder avanzar en estas estrategias. Y si tú me dices, Jaime, ¿qué instrumentos financieros? Entonces, uno es una línea de crédito con tasas diferenciales, pero algo muy importante es que ya llevamos 1 billón de pesos financiado en economía circular. Eso significa que hay economía circular en el país y que cuando uno ya tiene el pipeline de negocios, pues ya podemos empezar a generar bonos o créditos, y la realidad de nosotros es que estamos viendo inversionistas internacionales con mucho interés en economía circular. Por tanto, es una economía que cada vez más está avanzando y la vemos muy potente. Una cifra bien importante en economía circular, ese billón que mencionas. Vamos con Slendy. Desde la política pública, Slendy, ¿qué programas o incentivos se han puesto en marcha desde el Ministerio para acompañar a las empresas en esa transición a la circularidad? Muchas gracias, Jaime, y gracias también a todo el equipo de FENALCO por esta amable invitación. Bueno, entonces empecemos por la política pública. El simple hecho de que en una política pública se fomente el desarrollo de ciertas actividades automáticamente genera efectos en el sector financiero, porque es un mensaje de confianza. Si en una política pública se fomenta la economía circular, el sector financiero reacciona y empieza. Pero también nosotros como gobierno tenemos la obligación de, si yo estoy promoviendo que se realice esta acción, pues tengo que también generar los instrumentos técnicos y económicos para que se materialice. En este sentido, hay muchísimas cosas. Nos llama mucho la atención que todos los empresarios y pues los grupos de interés no tienen conocimiento de todos los instrumentos que hay. Yo todo el tiempo estoy en contacto con las personas, con las organizaciones, siempre estoy hablando de economía circular con la gente que le interesa la conversación. Entonces uno pregunta, si yo les hiciera una encuesta y les dijera levanten la mano, ¿qué le hace falta a la economía circular? ¿Usted por qué no está haciendo? No es que faltan incentivos. Puede que una parte de la respuesta sea así, pero no es la única. Hay muchos incentivos aplicables para la economía circular que no son abiertamente conocidos. Por ejemplo, tuvimos una conversación con recicladores de oficio y hacíamos una exposición de todos los incentivos existentes y se emocionaban y no sabían que todo eso existe. Si ustedes quieren comprar una máquina que genera mejores impactos ambientales, tiene exención en el arancel, tiene exención en el IVA, tiene deducción en renta. Esos son incentivos que ya están, no necesitamos inventárnoslos, no están necesarios, ya están vigentes en el estatuto tributario. Si usted quiere hacer una reconversión tecnológica hacia tecnologías que sean más eficientes en el consumo de energía, tiene los incentivos. Si usted quiere implementar fuentes no convencionales de energía, están los incentivos. Hay bastantes incentivos que ya se tienen, entonces una parte de eso lo estamos haciendo más difusión para que la gente los conozca. Pero no solo hay incentivos tributarios, hay incentivos económicos. Por ejemplo, existe el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales, que es un incentivo económico. ¿Y para qué sirve? Para la conservación. ¿Y eso qué tiene que ver con la economía circular? Es el tercer pilar de la economía circular, la regeneración de los ecosistemas. Entonces, acá tenemos otro. Tenemos también otros de mercado. Está, por ejemplo, el sello ambiental colombiano. Ayuda a generar un mensaje de confianza. Tenemos un montón de programas a través, por ejemplo, de Impulsa. Tenemos programas que hacen aceleración, acompañamiento a empresas, a sectores, incluso les pueden tener capital semilla. Está el Fondo Emprender del SENA para los emprendedores, está el programa Se Emprende para startups. Hay muchísimos. Entonces, ahí lo que pasa es que hay que tomarse la molestia y tener la paciencia de leerlos, entenderlos, preguntarlos. Pero entonces, estos son resultados de política pública y sumado a la educación. Cursos gratuitos, mucha formación, porque es que hacer economía circular requiere también tecnicismo, entendimiento del concepto. Muy bien. Slendy, muchas gracias. Vamos con Peter nuevamente, de GIZ. Desde la cooperación internacional, ¿qué tipo de apoyo técnico o financiero se brinda a las empresas que buscan implementar soluciones circulares, Peter? Bueno, yo cuando llegué aquí me encontré con algunas empresas que ya han tenido el gusto, el placer de trabajar con nosotros, con la cooperación alemana a través de sus proyectos. La cooperación alemana, la GIZ,
Por lo general funciona como cooperación técnica, es decir, nosotros ayudamos a contrapartes públicas o privadas, en este caso, por ejemplo, empresas, no importa ni el tamaño, ni si es pymes, micro, no importa, en entender su modelo de negocio, en fortalecerlo y extenderlo. Entonces, el apoyo técnico depende realmente mucho de la necesidad que tenga la empresa. Nosotros somos una entidad que trabaja con financiamiento público alemán, por ende nosotros no cobramos, es decir, nuestro trabajo ya está pagado. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer a las empresas en Colombia que estén interesadas en transitar en temas de economía circular, en fortalecer su modelo de negocio o expandir. Esa es nuestra primera misionalidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de un acompañamiento muy cercano, mentorías, o simplemente necesitan o no simplemente, pero por ejemplo necesitan un acompañamiento mucho más técnico de acuerdo a lo que están haciendo. Nosotros facilitamos ese acompañamiento. En cuanto al tema financiero, nosotros no somos un banco, es decir, nosotros no tenemos, como por ejemplo Bancolombia, una línea de crédito o algo por el estilo. Eso es algo que nosotros no nos permite nuestro estatuto. Lo que nosotros hicimos en un momento fue un fondo en el cual nosotros invitábamos a empresas que estaban, por ejemplo, agremiadas en Fenalco, en la ANDI, en Acoplásticos, etcétera, a acercarse a este fondo, a proponer su solución, y si era un fondo de pago por resultados que básicamente le daba un beneficio a las empresas que mostraban que habían hecho un cambio o que habían implementado aspectos de economía circular, y se desembolsaba entonces un grant, un dinero sin condiciones, por decirlo así. Exactamente, una donación. Esto en lo que viene en los próximos años lo queremos retomar, seguirlo haciendo, pero ya no vamos a empezar a hacerlo de manera como, o sea, de una donación, porque ya creemos que entendimos que hay suficientes empresas en Colombia, aplicaron en ese entonces alrededor de 600 empresas a este fondo, donde nosotros nos dimos cuenta que sí hay una cierta mata de empresarios que ya tienen procesos de economía circular integrados. Entonces, en la siguiente fase nosotros estamos ahorita armando un fondo donde vamos a traer inversión internacional para canalizarla a los empresarios. Y la idea es básicamente generar los estatutos de tal manera que sí apliquen a un cierto criterio de riesgo o un cierto perfil de riesgo que las MIPYMES tienen actualmente, sobre todo trabajando en temas de economía circular. Y ahí no quiero generar ningún pleito o algo así con Bancolombia. Pero la idea es, nosotros sabemos que para MIPYMES y para pues, empresas que tienen ideas muy innovadoras en temas de economía circular, es muy difícil acceder a ciertos mecanismos financieros, porque actualmente la validación del riesgo y el entendimiento del modelo de negocio es difícil, porque por ejemplo el cambio a ciertos empaques nuevos o a ciertos procesos circulares no es el día a día de los bancos y de la banca privada también en Colombia, y de la banca pública también. Entonces nosotros en los próximos años queremos ayudarle a estos dos sectores de entender un poco mejor cuáles son esos aspectos de economía circular y cómo empezar a validar de una manera más asertiva el riesgo de MIPYMES que están transitando en temas de economía circular. Muchas gracias, Peter. Bueno, vamos ahora con un módulo más enfocado a experiencias empresariales y aprendizajes producto de esas experiencias. Y voy a arrancar por acá con John de Cruz Verde. John, ¿cómo fue el proceso de desarrollar un modelo circular exitoso dentro del sector salud? Mira, Jaime, nosotros arrancamos por la revisión de cuáles eran esos residuos que estábamos generando nosotros. Esa medición, esa identificación fue clave para nosotros para empezar a tomar decisiones y saber en dónde podíamos actuar y generar resultados más rápido. Entonces empezamos a identificar con qué venimos trabajando nosotros, con cartón, con plástico, con icopor, y empezamos a buscar sinergias que nos permitieran desarrollar de una mejor manera este ejercicio. Y por el camino nos encontramos con una asociación de recicladores de oficio en Bogotá que nos permitió ayudarlos a desarrollarse casi que como empresa, para que nos pudieran prestar un servicio a nosotros de la recuperación de esos residuos en nuestro centro de distribución. De esta manera empezamos a devolver a nuestro centro de distribución todo este cartón, todo este plástico que llegaba a nuestros puntos de venta, y ellos
en un espacio dentro de nuestro centro de distribución consolidaban y le daban un mejor manejo a estos residuos. Incluso lográbamos volver a utilizar estas cajas de cartón, volver a utilizar los geles, volver a utilizar los temas de icopor para evitar pues, que de esta manera llegaran a un relleno sanitario. Este mismo ejercicio lo empezamos a extrapolar a nuestros puntos de venta. En este momento nosotros en el país contamos con el apoyo y la sinergia con 22 asociaciones de recicladores de oficio que terminan apoyando en la recuperación y el menor manejo de estos residuos. Entonces encontramos un punto clave y es, esto no lo puedo hacer yo solo como empresa. Tengo que identificarlo, medirlo y tengo que llevarlo y apoyarme en quien ya conoce la tarea. Y pues tenemos en el país muchas empresas, muchas pymes que ya vienen haciendo bien esta tarea y esta es una manera de cómo generamos economía también para estas empresas. Hemos llegado a la recuperación de casi 2.700 toneladas de residuos. Tenemos una meta del 2030 ser 0 residuos en la compañía y vamos en muy buen camino, ya llegamos al 50% de este ejercicio. Entonces, es parte de lo que venimos haciendo, el cómo empezamos a trabajar con quien nos pueden ayudar, acompañado de un ejercicio muy al interior de la compañía, y es que lo toqué en principio, y es la sensibilización. La sensibilización desde que nosotros estamos comprando, que sea una compra acotada, que sea una compra que esté en pro también de ese cuidado de la generación de residuos, buscando también cómo desde nuestros propios equipos reutilizamos y le damos un mejor uso a esos residuos que tenemos dentro de nuestra propia operación. Y pues el punto final de cómo empezamos a cooperar con estos aliados. Aquí también ha sido importante el ver cómo empezamos a tener estas, llamémoslo, normatividades que nos invitan a hacerlo cada vez mejor. Ya tenemos un informe de sostenibilidad bajo unos estándares GRI que te permiten tener una medición y poder salir a contarle al mundo qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y cuáles son esas victorias que estás teniendo frente al ejercicio. Entonces creo que esto en general termina englobando este ejercicio de buena práctica que podemos extrapolar pues en general a todas las compañías en el país. Muchas gracias, John. Volvemos con Beatriz de Bancolombia. Beatriz, muchas empresas intentan acceder a recursos para proyectos sostenibles y sabemos que el banco ha sido pues, muy riguroso en la evaluación de esos proyectos. ¿Qué errores son los que comúnmente cometen las empresas al momento de buscar recursos para proyectos sostenibles? Gracias, Jaime, por la pregunta. Yo te diría 6 temas que hemos identificado. El primero es la claridad del modelo de negocio. Lo que estamos viendo en las empresas en Colombia es que están pensando que la economía circular solo se ata a la última fase del proceso, es decir, a los residuos, y no se están concentrando en la parte de diseño de producto. Ahí necesitamos hacer un cambio grande y esa acotación a lo que significa una economía circular. Lady, ahorita nos comentaste muchos de los beneficios que hay, pero si las empresas empiezan a hacer un análisis de sus procesos, de entrada del proceso, de salida del proceso, como lo comentabas, John, ustedes lo primero que hicieron fue cuáles son mis entradas del proceso, cuáles son mis salidas, dónde tengo que empezar a trabajar, entender los temas de extensión de la vida útil, entender el producto como servicio, o sea, las categorías y cómo las compañías deben crear el modelo de negocio. Ese sería el primer tema. El segundo es entender también cómo las entidades financieras categorizan la economía circular, que ustedes sepan las taxonomías de economía circular que estamos usando, que son públicas. Eso les hará mucho más fácil la presentación de un proyecto a una entidad como Bancolombia. Nosotros
Tenemos equipo de sostenibilidad comercial, es decir, personas que son ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos que están entendiendo el proyecto. No solo el equipo comercial que se dedica solo a mirar el estado financiero de la compañía, sino a entender el proyecto y cómo el proyecto es viable. Lo tercero es, esta mañana estaba conversando a las 8 en el banco con un empresario y me decía: Beatriz, pero dime, ¿cómo te muestro este negocio para que me lo financies? Y lo primero que le dije fue: tienes indicadores, tienes mediciones, tienes línea base, o sea, ya estás midiendo, y estamos careciendo de mediciones que nos muestren la viabilidad del negocio para que una entidad financiera sepa que pone el recurso en algo que está medido con línea base y que tiene un punto A a un punto B. Cuarto, Jaime, te diría la mitigación de riesgo. Las empresas que son circulares tienen una mejor valoración de riesgo y les quiero hablar de un estudio, ahorita les decía, de Fundación Ellen MacArthur. Nosotros seguimos mucho a Italia. Italia es líder en economía circular y Intesa Sao Paulo es un banco italiano, y de ellos hemos aprendido que ellos hicieron un estudio a 200 empresas, la Universidad de Bocconi en Italia, de 200 empresas de 14 sectores de la economía diferentes, y entendieron que las empresas que incursionaban en temas de economía circular, no solo al final del proceso, sino de manera integral como parte de su estrategia de compañía, primero estaban adelantándose a regulaciones, segundo, era una empresa que perduraba mucho más en el tiempo, porque si soy consciente de cuáles son mis materiales, mis entradas del proceso y esos materiales, ¿qué riesgos tienen frente a que se van a acabar? Se va a acabar posiblemente este material, se va a acabar este otro, tengo mejor viabilidad a futuro y tengo mucho más acceso a consumidores nuevos, entonces eso mitiga el riesgo. Entonces para nosotros la economía circular es muy relevante por eso. Como quinto diría es, hemos entendido en todo este análisis con los clientes que para poder implementar estrategias de economía circular se tiene que tener cambios de comportamiento en la compañía. Si yo tengo mi empresa y he hecho por muchos años lo mismo, de la misma manera y tengo utilidades, ¿yo por qué voy a cambiar? Pero aquí la realidad es que necesitamos ver nuevas formas de hacer negocios que generan rentabilidad y la economía circular es ese abanico para poder avanzar. Y lo último te diría es la economía circular, que tú lo mencionabas, John, ahora, no se hace solo. Si una empresa quiere avanzar en economía circular, necesita aliados, academia, necesita innovación, necesita saber este material que lo he usado toda mi vida, cuál es la nueva innovación que están haciendo en otro país, que estamos produciendo lo mismo, pero que yo tengo la necesidad de implementarlo. Entonces, esa sería mi respuesta, Jaime. Muy completa e ilustrativa. Muchas gracias, Beatriz. Vamos con Peter nuevamente. Al momento de apoyar una iniciativa, Peter, ¿qué peso le dan los financiadores y aliados internacionales a la medición del impacto ambiental y social? Sí, muchísimo. Todo lo que mencionó Beatriz es básicamente lo que nosotros también vemos y lo que nosotros también recomendamos a los empresarios de hacer, y sobre todo el tema de la medición. ¿Por qué? Porque finalmente, antes los modelos, o actual también, los modelos lineales tienen una manera de medir pues un retorno, por ejemplo, de inversión. Hay unos indicadores muy clásicos económicos que uno puede pues medir y que normalmente cualquier empresario mediría para saber si el negocio le está dando pues rentabilidad, ¿no? Y con esos indicadores, con esas mediciones, uno va ahorita a un banco o a un financiador y por lo general pues si son buenos los números, salen. En el aspecto de la economía circular entran otros elementos que son importantes también medir, que son sobre todo, por ejemplo, los temas de impacto ambiental, que siempre vuelven a surgir. Países como Colombia, que se han comprometido, por ejemplo, a reducir su impacto ambiental a través de las NDCs, de reducir sus gases de efecto de invernadero y que tienen unas metas muy ambiciosas, lo logran no solo a través de lo que mencionaba Slendy, de un marco institucional, sino que también a través de la contribución de las empresas que logran pues medir estos impactos y llevarlos a una medición nacional. Entonces, para nosotros,
como GIZ y que no somos financiadores, pero también sabiendo de que hay financiadores internacionales y, por ejemplo, fondos de impacto, van por esos proyectos que justamente están midiendo este tipo de mitigación, por ejemplo. Entonces nosotros cuando estamos trabajando con empresas, nuevamente de cualquier tamaño de los sectores que estamos priorizando, siempre hacemos un énfasis en que no solamente es entender los flujos también, sino que también cómo medir esos flujos y esos impactos positivos que se están generando. Y es interesante porque actualmente es mucho más fácil, por ejemplo, medir cuando una empresa hace alguna medida de eficiencia energética. Es muy fácil transformar pues, la eficiencia energética en un tema de impacto ambiental. Hay una metodología, etcétera. Es más difícil en temas de economía circular, porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a transformar un tema de incluir un cierto material secundario en un empaque? ¿Y cómo vas a transformar eso? ¿Cómo lo vas a medir en temas de impacto ambiental? Es difícil, de mitigación, perdón. Entonces, esas son las metodologías que nosotros también estamos tratando de desarrollar con las empresas, con nuestras contrapartes, para llegar a un estándar que sea aplicable y que también fondos, no solamente nacionales, sino que también internacionales, los vean y digan, bueno, aquí hay dónde invertir. Porque eso es siempre una cosa que nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿dónde está la inversión internacional? Y le digo, pues la inversión internacional está, el problema es que no viene a Colombia porque nos dicen no hay en qué invertir, no encontramos los proyectos que donde encontramos el retorno, por ejemplo, en esa mitigación ambiental que nosotros financiamos. Entonces hay muy pocas empresas que realmente pueden demostrar que con sus elementos de economía circular han logrado, por ejemplo, reducir o ahorrar toneladas de CO2. Entonces, ahí está un poco la problemática. Entonces, es importante y nosotros acompañamos en ese proceso también para entenderlo. Ahí estás empezando a tocar un tema que viene en el siguiente bloque temático, que es alianzas, ecosistema y futuro. Y precisamente la primera pregunta, que es para John de Cruz Verde, es ¿cómo pueden los empresarios conectar con estas oportunidades si apenas están empezando en ese camino de la sostenibilidad? Porque hay mucho desconocimiento, lo que decía Slendy, muchos incentivos que no se conocen, lo que decía Peter, y por ejemplo nos pasó ahora que estuvimos con la gente de CEPAL, que tiene sede en Chile, pero allá hay mucho colombiano, Marco Ginás y mucha gente que era de Cámara de Comercio de Bogotá, en fin, está allá en Santiago, y CEPAL, incluso acabé de entrar a la persona de CEPAL al grupo de economía circular, porque tienen una plataforma de economía circular para Colombia, que mucha gente en Colombia no conoce, ni siquiera la gente de este mundo. De hecho, Slendy te iba a decir que muy bueno que hablaras con ellos porque hay cosas para articular con el gobierno, y desde CEPAL están trabajando mucho con los clústeres porque Marco Ginás viene de ese mundo. Entonces vuelvo con la pregunta, John, ¿cómo conectar para el que apenas está empezando en este camino? Mira, yo creo que hay una oportunidad detrás de la economía circular que me encanta más todavía, aparte de la buena labor que hacemos. Como financiero, pues, y como empresarios, siempre perseguimos los resultados. Y lo bonito de la economía circular es que da resultados económicos. Porque cuando reutilizas, reubicas todos estos productos que finalmente terminaban en un relleno sanitario, terminas generando ahorro en la compañía. Entonces, cada vez que entramos a ver cuáles son estos insumos que se me están volviendo residuo y empiezo a analizarlos y a evaluarlos, tengo que perder el miedo de darle la vuelta a la compañía y encontrarles un mejor uso. Y ahí empezamos a encontrar oportunidades. Veíamos ahorita, dentro de las empresas que se ganaron el reconocimiento, una empresa que reutiliza la cáscara del café. Eso era residuo, eso era basura. Ahorita ya hay muchas empresas que para lo que nosotros consideramos residuo o basura, es materia prima para un nuevo producto. Entonces ahí están esas oportunidades y como empresa encontramos valor en lo que antes era un gasto. Eso por un lado. Por otro lado, el identificar esas oportunidades o esos beneficios que el entrar en la economía circular me trae tanto desde el lado de financiamiento o desde el lado del Estado, ¿sí? Con los beneficios tributarios que mencionábamos ahorita, o con los beneficios para los créditos, por la diferenciación de trabajar en un ambiente circular. Incluso nosotros también
estamos en pro de trabajar en eso. Nosotros vendemos no solo en nuestros puntos de venta, sino tenemos una operación de distribución mayorista a clínicas y hospitales. Pues como empresario yo también puedo ofrecer una mejor línea de crédito, unos mejores de plazos de pago a aquellos clientes que me dicen estoy trabajando en economía circular. Y de esa manera empezamos a generar beneficios que terminan apoyando al desarrollo y el ejercicio de la economía circular y sostenibilidad en el país. Muy bien, nos quedan menos de 15 minutos, entonces vamos a avanzar un poco más. Slendy, tú que estuviste, por ejemplo, en un proyecto muy interesante de la Gobernación de Antioquia, todo ese proyecto de economía circular, con esos nodos, con el CTA, y te lo pregunto es porque en esta siguiente pregunta sobre alianzas del sector público, privado y cooperación internacional, ¿tenían algún aliado internacional allí o era solamente público-privado? Y si existe algún ejemplo que tengas de alianza público-privada con la cooperación internacional en economía circular. Hay varios, pero quisiera, si me lo permites, como ampliar un poco lo que puede ser el potencial de las alianzas. Por ejemplo, si en Antioquia sí tuvimos un aliado en cooperación. Aquí de hecho nos está acompañando la exdirectora de Ambiente de la Gobernación y un trabajo muy valioso. Silvia, porque, ¿quién? Silvia, aquí está Silvia. Levanta la mano Silvia Gómez, Silvia, por ahí está. para que te conozcan. Bueno. Silvia, un gusto. Silvia tuvo el honor de estar presente cuando se aprobó la política departamental de crecimiento verde. Eso fue un trabajo bastante extenso. Entonces, economía circular era uno de los capítulos, pero para construir toda la política hubo una gran red de aliados para hacerlo posible. Y hubo un aliado de cooperación internacional que apoyó, nos ayudó en la escritura, la redacción, porque eso es un trabajo bastante amplio. Entonces, digamos, ahí fue una cooperación técnica. El cooperante pone un profesional al servicio de una institución para que apoye en un insumo técnico, pero son muchas cosas más. En el ministerio, por ejemplo, trabajamos diferentes temas. Todos los cooperantes no tienen proyectos ni en todas las regiones ni en todos los temas. O sea, hay unos aliados en cooperación para temas de cambio climático, para economía circular, unos muy enfocados en la agenda plásticos, otros para el desarrollo de instrumentos, análisis de mecanismos financieros. Tenemos nosotros la Estrategia Nacional de Economía Circular, liderada por el Ministerio de Ambiente, pero también tenemos mesas técnicas. Entonces, por ejemplo, tenemos la Mesa Nacional Textil. Trabajamos en equipo con GIZ. Por ejemplo, algunas de las empresas fueron beneficiarias de los recursos del Fondo ProUSAR, del que Peter nos acabó de hablar. Pero pues hay unas cadenas priorizadas, no era netamente para empresas de moda y textil. Entonces, esto muestra las alianzas. Quiero también destacar algo muy importante. Y efectivamente la economía circular no se puede trabajar como fenómenos aislados, sino tiene que verse el tejido, la creación del valor compartido. Entonces, en organizaciones y a nivel modelos de negocio es bastante frecuente ver muchos emprendimientos y muchas pymes generando mucha innovación que luego trabajan en cadena con empresas más grandes. Y eso se da gracias a las alianzas. No necesariamente las alianzas se dan desde el sector público, desde la política. Muchas se dan de manera natural, de manera espontánea. Pero es importante entender cómo esa conexión entre diferentes talentos, soluciones y también de necesidades ayuda a ir creando ese tejido colectivo para que la economía circular se escale, para que las soluciones tengan un impacto más amplio. Voy a citar un pequeño ejemplo de medición. Yo soy ingeniera, entonces me gustan mucho los números y yo hice el Diagnóstico Nacional de Economía Circular para actualizar la Estrategia Nacional de Economía Circular. Hasta la gestión de la información requiere alianzas. Uno como ministerio, yo acá tengo toda la información, no. Tuve que consultar muchísimas fuentes, varias organizaciones de diferente naturaleza para poder decirles el nivel de cumplimiento de la economía circular en Colombia fue el 72% a 2024, aplicando indicadores, medición, información estadística, pues porque tienen que ser fuentes oficiales. Entonces, la medición es súper importante. ¿Por qué? Porque esa medición me permite decirles hoy cómo va Colombia en economía circular, en energía,
vamos bien en el cumplimiento de las metas, pero en biomasa y en el recurso hídrico todavía nos queda mucho por fortalecer. Entonces, mire la importancia de ir conectando todos los puntos, porque a veces vemos todo muy desagregado y es importante hacer la integración. Muy bien, muchas gracias, Lendy. Volvemos con Peter. ¿Qué sectores productivos ven ustedes desde GIZ con mayor potencial para recibir apoyo financiero y sobre todo técnico en los próximos años? Me corchas. Esa pregunta está difícil. O sea, yo no quiero decir, no me quisiera fijar, decir, ese es el sector que más potencial tiene y ese es el sector que realmente va a jalonar la economía circular. Yo creo que en general puedo decir, y lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 años trabajando con el empresariado colombiano, que realmente el potencial de innovación y de implementación de esa innovación es enorme, es muy grande, y yo creo que eso es básicamente la moneda con la que nosotros estamos ahorita tratando de atraer más inversión internacional. Estamos estructurando una pipeline de proyectos a través de diferentes sectores que permiten visibilizar el potencial de inversión en Colombia, ¿ya? En todos los sectores. Nosotros, por ejemplo, del Fondo ProUSAR nos dimos cuenta que más de la mitad de las empresas que aplicaron y que implementaron economía circular eran MIPYMES. Y uno siempre dice, no, pues la economía circular y la innovación por lo general está mucho más cerca de las grandes, y no es así. Tenemos algunos sectores en Colombia que en los últimos años en los que nosotros hemos trabajado aquí han demostrado un especial interés para esa innovación, sobre todo por las dinámicas internacionales. Uno de ellos es el sector de textil, que nosotros lo hemos visto, aquí acabo de ver a Lorenzo que acaba de entrar. Es un sector que sabe que tiene un mercado no solamente fuerte nacional, pero también de exportación, ¿no? La maquila hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo se han empezado a dar cuenta, y por las dinámicas de regulaciones que están dando en esos mercados, están forzando al sector básicamente a encontrar su nicho, y Colombia y las empresas colombianas han empezado a entender que eso puede diferenciarlos, por ejemplo, de la presión asiática. Entonces, como es un mercado muy peleado, muy centavero, pues ahí la innovación puede ser, y la economía circular puede ser el diferenciador. Otro tema que acá en Colombia está agarrando mucha fuerza y que es muy interesante ver es básicamente todo alrededor del empaque. O sea, los compañeros de los ministerios y la legislación colombiana ha empezado a limitar el uso de plásticos de un solo uso, y eso ha generado pues una dinámica mixta, pero por lo general muy interesante en la adaptación de los empaques y en el uso de nuevos materiales. Entonces, por ahí también vemos que es un sector que en los últimos años ha empezado a innovar y ha generado una dinámica y una atracción muy interesante. No solamente desde el tema de yo estoy creando un nuevo material o usando un material reciclable, degradable, biodegradable, sino también de los servicios asociados a, por ejemplo, retornables, que es algo que es muy interesante, ¿no? Y acá en Medellín, en Antioquia, se está también piloteando si no me equivoco, con la Universidad de Antioquia, esos temas de cómo, por ejemplo, generar trazabilidad de empaques para hacer el delivery, por ejemplo, todos los temas conocemos a las empresas que hacen el delivery de comida, bueno, ¿qué posibilidades hay como empresa proponer un servicio de empaques retornables? Y yo creo que el último, que es un sector muy interesante donde se puede dinamizar la inversión y donde se tiene que buscar alianzas, es el sector de turismo. El sector de turismo es un sector que es la cara básicamente de un país hacia el turismo internacional. Y actualmente nos estamos dando cuenta que en las ciudades como Cartagena, Santa Marta, los hoteles están empezando a darse cuenta que se están un poco están cargándose demasiado en su valor agregado, que es la belleza natural, por el tema de los empaques, por el tema de eso. Sin embargo, pues es un sector que también tiene mucho ingreso de moneda dura, o sea, de euros, de dólares. Entonces es un sector que está muy dispuesto también a buscar y a integrar servicios y productos circulares para ellos poder también presentar ante el mundo las dinámicas de innovación que ellos tienen, y ellos están en una situación donde necesitan actuar. Y si no, todos nosotros sabemos Santa Marta, Cartagena, muy lindo, todo muy bonito, pero uno en el momento que está ahí se
sale un poco de lo turístico, se da cuenta del impacto ambiental que está generando ese sector. San Andrés igual. Entonces el sector hotelero es el tercero que yo pondría como interesante, no solamente para atraer inversión internacional, sino que también para ser un ancla para las empresas pequeñas, medianas, que tienen servicios o productos que podrían proponerle a ese sector. Muchas gracias, Peter. La siguiente pregunta, que es para Beatriz, de alguna forma la contestó antes, porque era que ¿cómo hace el empresario para transformar una buena intención circular en un proyecto viable y bancarizable? Expusiste 6 puntos anteriormente, entonces te la voy a cambiar por otra que hablamos antes, y es un error que cometen los empresarios y que se llama greenwashing, y que Beatriz nos va a explicar en qué consiste y por qué los bancos ya están tratando de evitar que eso suceda. Sí, es un término que está muy de moda, sobre todo en Europa. En Europa tiene una legislación muy fuerte frente a lo verde y fue creada porque organizaciones como Greenpeace o organizaciones que son, digamos, muy ambientalistas estaban llegando a las compañías a exigir que ese sello de net zero o que soy 100% verde o que tengo alguna categoría verde, estaban pidiendo información de cómo lo pueden demostrar. Entonces se creó el término de greenwashing, que básicamente es ser coherente con lo que se dice versus lo que realmente se hace al interior de las compañías. Y lo que está buscando este término básicamente es que las empresas tengan procesos verificables, que tengan auditorías, que tengan mucho control en la información y doy también el ejemplo que estaba con Tatiana, que es la directora de sostenibilidad de Agrofruit, una empresa aquí de pulpas de frutas de Antioquia, y le decía, Agrofruit exporta el 80% de su producción, por tanto en septiembre del próximo año entra en vigor la legislación de greenwashing para las empresas en Europa. Toda empresa que exporte a Europa tiene que tener la legislación europea, entre ellas la de greenwashing, en su ADN y en sus procesos, lo que significa que mi comprador en Europa me va a empezar a exigir cómo estoy yo verificando que lo que yo digo en el empaque, que soy sostenible, que soy verde, la trazabilidad, lo estoy cumpliendo. Entonces eso es greenwashing, y también está existiendo, Jaime, el greenhashing, que es el silencio, que no digo nada porque me da miedo. Hashing. Que es no digo nada porque me da miedo a ser sancionado, porque ya hay multas. No solo es que llega Greenpeace y te puede poner una tutela, sino que tiene sanciones los dueños de las compañías por estar diciendo lo que no deben decir porque no tienen cómo comprobar. Muchísimas gracias. Creo que para cumplir con el tiempo, Sandra, nos quedan 2 minuticos. Entonces, un comentario de cierre, cada uno, un mensaje que le quieran dejar al público asistente. Empiezo por John, en 1 minuto máximo cada uno para cumplir con el tiempo asignado. Bueno, Jaime, rápidamente, como empresarios, esto tiene que ser parte de nuestro negocio. La economía circular se volvió parte del día a día, tiene que estar involucrada en nuestros presupuestos y entre los objetivos con los que nos vamos a evaluar como compañías en el país. Y último, tenemos una generación que viene con una sensibilidad más grande frente a este tema, y como comercializadores, como productores, nos van a castigar con resultados si nosotros no trabajamos en el tema. Muchas gracias, John. Vamos con Slendy, un mensaje final para la audiencia. La economía circular la podemos hacer todos, cada uno desde su potencial, desde su hacer, como productor, como consumidor, en casa, todos la podemos hacer. ¿Qué es lo importante? Tratar de entenderla de la mejor forma para que no pensemos que la economía circular es el punto ecológico en la entrada, sino es muchísimo más, que si se entiende correctamente, se implementa correctamente y que cada uno desde su escala la haga. No necesitamos que todos hagan 100 y 2000 acciones, con que hagan pocas pero bien hechas, verificables, controlables, eso es muy poderoso. Pero lo más importante es creer en el proceso y entender que vale la pena hacerlo. Acciones verificables. Vamos con Peter, reflexión de cierre para el público. Yo tengo la reflexión, invitar a todos los empresarios, no importa del tamaño o del sector en el que estén, a atreverse a
a indagar lo que es economía circular y de cómo o integrarla en sus empresas o generar un servicio o un producto que les permita venderlo. Para mí está claro que en Colombia, a comparación de los demás países en la región, hay un potencial enorme y hay un mercado muy, muy grande que todavía no está satisfecho, como por ejemplo esto, ¿no? Acá también invitando a Fenalco a seguir los pasos. Le está echando el vainazo, pero bueno, ese vasito. A todos nos pasan los eventos. Beatriz, reflexión de cierre o mensaje de cierre para... Mensaje de cierre sería, Jaime, claridad en el modelo de negocio, saber las taxonomías actuales de economía circular, cuáles son para que ustedes sepan identificarlo, alianzas como tema estratégico para poder avanzar y cómo se unen las áreas de innovación de sus empresas con las áreas de sostenibilidad para poder generar esos modelos circulares exitosos. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para los panelistas. Y un agradecimiento nuevamente para Fenalco Solidario, Sandra, por esta invitación. Nacho, adelante. Gracias.